ojos aunque lo dude. Muy buenos días. Vamos a continuar con esta enseñanza de la doctrina de la resurrección de muertos, un cuerpo glorificado. En esta ocasión estaremos analizando el versículo de primera de Tesalonicenses 4:16 con el título El orden de las resurrecciones. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, vamos al trazo bíblico que hemos establecido para dar esta enseñanza. Y lo primero que podemos comentar es sobre el título de la enseñanza, es el orden de las resurrecciones. Recordemos que hay dos resurrecciones, eso lo vimos en la enseñanza pasada. Hay dos resurrecciones, es la primera resurrección y la segunda resurrección. Una se da antes del milenio, cuando el Señor Jesucristo regrese a establecer su reino milenial. Y la segunda es la que se da después del reino milenial. La primera es para que todos aquellos que murieron en Cristo y heredarán el reino, pues reciban las recompensas, reciban las coronas, reciban su posición dentro del reino milenial. Y la segunda resurrección está enfocada para dar una condenación eterna. Por eso, la palabra del Señor dice que bienaventurado aquel que participe en la primera resurrección, es la que nosotros tenemos que luchar por asegurar en nuestras vidas. Pero en relación a esta enseñanza, lo que es el orden de las resurrecciones, nos vamos a enfocar a lo que son las resurrecciones dentro de la primera resurrección. Entonces, para no confundirnos, hay dos resurrecciones, pero en la primera resurrección se va a hacer varias fases. O las resurrecciones que se van a dar en la primera resurrección se da en tres grandes fases. La primera es las primicias, la cual es nuestro Señor Jesucristo y lo cual ya se dio. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya resucitó con un cuerpo completamente glorificado, un cuerpo poderoso, un cuerpo con la capacidad de hacer pues grandes cosas, grandes manifestaciones, transformaciones. Se puede aparecer, desaparecer. O sea, es un cuerpo completamente ya no limitado como lo tenemos en la actualidad. Y para eso vamos a analizar estos versículos de 1 Corintios 15, 20 al 26. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muy bien, Cristo dice aquí que es las primicias de los que durmieron. Y habla en sentido pasado. Es que Cristo ha resucitado. Es la primera, o es el primero de todos los que han muerto, el primero que ha resucitado. Después vendrán otras dos resurrecciones. Una que es, vamos a seguir leyendo, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa palabra vivificados es otra palabra que tiene el mismo valor de muertos en Cristo, o una resurrección con un cuerpo completamente glorificado. Lo dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Esa es la primera fase de las resurrecciones dentro de la primera resurrección. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando el Señor Jesucristo retorne para establecer su reino milenial, los primeros que van a resucitar del resto de los que han muerto en Cristo,
pues ahora sí que son los que tuvieron una comunión con Él, los que hicieron la voluntad del Padre, porque recordemos ese versículo que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todos los creyentes, no todos los que se dicen cristianos van a heredar el reino milenial, sino todos aquellos que realmente hicieron la voluntad del Padre y se sujetaron a su voz, a su proyecto, a su plan. Entonces, repetimos, Cristo, las primicias, en la venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino, los que son de Cristo, los que murieron en Cristo. Luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiero hacer un comentario aquí importante y interesante. El reino que el Señor va a establecer, el reino del Hijo, se dice que es el reino milenial, aunque su reino es eterno, pero en una primera fase se da el reino milenial, 1000 años. ¿Por qué 1000 años? ¿Por qué no 2000 años, 3000, 4000? ¿O por qué no menos de 1000 años? Es por la cuestión de esta última parte que dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Desde Adán y todos los seres humanos que han vivido aquí sobre la tierra, ninguno ha llegado a cumplir o a vivir 1000 años. El hombre más longevo dentro de la historia bíblica, dentro de los datos y los registros bíblicos, es Matusalén, con 969 años. Ni siquiera Adán, que vivió 930 años, pudo alcanzar vivir 1000 años. ¿Y por qué se establece el reino milenial, el reino de 1000 años? Es para vencer precisamente la muerte. Superando los 969 años que vivió Matusalén, llegando a los 1000 años, se establece la victoria sobre la muerte. Entonces, ese dato es importante. Veamos 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Bien, esta segunda parte es la que me interesa. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya lo habíamos mencionado en los versículos pasados, y lo vuelvo a repetir para no confundirnos. Primera fase de la resurrección, dentro de la primera resurrección, que es antes del milenio, para establecer el milenio, es la primera resurrección, nuestro Señor Jesucristo, que es las primicias. Luego, en la venida del Señor Jesucristo, los que son de Cristo, los que murieron en Cristo, los que hicieron la voluntad del Padre. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La tercera fase de las resurrecciones es los que aún vivan en ese momento, que no experimentaron la muerte física, pero que el Señor Jesucristo retorna en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los que viven en ese momento y que están haciendo la perfecta voluntad del Padre serán arrebatados, serán transformados con un cuerpo glorificado. Y dice esta última parte, y así estaremos siempre con el Señor. Una gran promesa, una gran oportunidad que nosotros, que estamos viviendo aún, tenemos para hacer la voluntad de Dios, luchar por ello, y de esta manera poder experimentar una comunión y estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, y con todas las grandes cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén.